Hay lugares que parecen olvidados y otros que eligieron ser olvidados. Valdelobos no aparece en ningún mapa moderno. No tiene calles ni señal de celular, solo árboles, ruinas y silencio. El doctor Marcos Aranda y su equipo llegaron al pueblo una mañana gris de octubre. 5 investigadores, 5 razones diferentes para estar allí, pero todos compartían una sola obsesión: descubrir la verdad detrás de la leyenda del templo de Antael. El aire pesaba como si alguien respirara justo detrás. El pueblo estaba congelado en el tiempo. Casas derrumbadas, ropa colgando aún en los tendederos, oxidadas por la lluvia. Pero lo más inquietante era el silencio. Ese silencio absoluto que no pertenece a ningún lugar habitado por la vida. Día 1. Llegamos a Valdelobos. El lugar parece abandonado desde hace décadas, pero hay huellas recientes. No sabemos si humanas. La atmósfera es pesada. No es solo su gestión. El doctor Aranda también lo siente. Todos lo sentimos. Entonces lo vieron. Una figura, alta, inmóvil, detrás de una cortina desgarrada en una casa al final de la calle. No se movía, no pestañeaba, solo los miraba. Entraron corriendo. Pero la casa estaba vacía, excepto por una pared, una sola, intacta, cubierta de símbolos tallados a mano, lenguaje desconocido, y al centro, una frase grabada con cuchillo, en latín: omne verbum audit Antael. Cada palabra la escucha Antael. Nadie dijo nada, nadie se atrevió. Fue el primero en hablar el que tuvo la pesadilla esa noche, y así comenzó el descenso. Capítulo 2. La leyenda de Antael. Esa noche, nadie durmió bien. El silencio se volvió más espeso, como si el pueblo respirara con ellos, o a través de ellos. A la mañana siguiente, el equipo se reunió frente a la iglesia derrumbada. Estaba orientada hacia el este, pero el campanario apuntaba hacia abajo, como si señalara algo bajo tierra. Allí encontraron los primeros documentos. Unas páginas sueltas, húmedas, medio consumidas por el moho, pero legibles, muy legibles. Antael, el que no duerme, el que habita entre las palabras que no se dicen. A él se le ofrecía el silencio, y cuando no era suficiente, se ofrecían voces humanas. Marcos no entendía. Según su investigación, Antael no aparecía en ningún registro arqueológico. Ninguna cultura lo nombraba. Pero allí estaba, descrito con devoción en textos locales del siglo XVI. ¿Cómo es posible que un Dios, que no existe en ningún libro de historia, sea adorado tan profundamente en un pueblo perdido? Uno de los investigadores, Julieta, notó algo. Los símbolos encontrados en la pared del día anterior coincidían con las marcas talladas en las lápidas del cementerio detrás de la iglesia. Todas las lápidas, sin excepción. En la lápida más antigua, había un símbolo más profundo que los demás. Parecía reciente, como si alguien lo hubiera reescrito hace poco. Y justo al lado, grabado con clavos oxidados, un nombre: Eusebio Montiel, testigo del susurro. Al pie una frase en dialecto antiguo: quien habla, llama. Esa noche Julieta grabó un mensaje de voz. Su voz temblaba, pero no por el frío. Hoy fue raro. Siento que alguien nos observa. No veo a nadie, pero escucho cosas cuando todos callan. A veces siento que el silencio mismo me responde. Y lo peor es que creo que lo entiendo. Antael no era una leyenda. No para Valdelobos. Y ahora, tampoco lo era para ellos. Capítulo 3. Ruido en la noche. Esa noche el silencio fue más pesado que nunca. No parecía una ausencia de ruido. Era como si el sonido estuviera escondido o vigilando. Día 3. Algo cambió. No estamos solos aquí. Lo siento. Todos lo sentimos. Escucho pasos, pero nadie más los oye. Y cuando apago la luz, los pasos se detienen. A medianoche Julieta despertó de golpe. Había soñado con voces
que hablaban dentro de su cabeza, no en palabras, en emociones, dolor, ansiedad, vacío. Una certeza brutal. No estás soñando. En la habitación contigua, Marcos también se había despertado. Miraba al techo, escuchaba claramente los pasos, justo encima. Pero estaban en planta baja. Se armó de valor. Tomó su linterna, salió al pasillo y lo vio, una figura, alta, inmóvil, de espaldas, mirando una pared vacía. Marcos susurró: ¿Quién está ahí? La figura desapareció. No caminó. No huyó. Simplemente ya no estaba. Por la mañana revisaron las cámaras. Nada, ni una sola imagen anormal, excepto un fotograma aislado, donde el rostro de Marcos aparecía distorsionado, como si alguien lo hubiese estirado hacia atrás, como si algo lo estuviera tomando desde el otro lado. Julieta se encerró en la habitación y no quiso salir. Al mediodía, escribió en su libreta: la noche ya no termina cuando sale el sol. El ruido sigue dentro de mí. Capítulo 4. La capilla invertida. Amaneció con niebla, el tipo de niebla que no se mueve, que se queda como una pared, atrapando el aire. Marcos y el equipo decidieron investigar el sótano de la iglesia. Nunca lo habían abierto. La puerta de mina de hierro estaba sellada con una cadena, oxidada, pero firme. Al romperla, un olor surgió como si la piedra hubiera exhalado algo retenido por siglos. Bajaron con linternas, y entonces la vieron. Una capilla, enterrada bajo la iglesia, pero al revés. Las bancas estaban boca abajo. Los símbolos tallados en el altar colgaban del techo. Todo estaba invertido, como si la capilla hubiera sido construida para otro tipo de adoración, para algo que no camina, erguido, algo que mira desde abajo. En el centro de la sala, encontraron un hueco circular, cubierto por una losa de piedra, y tallado en su superficie, el mismo símbolo que habían visto en las lápidas y en las pesadillas. Cuando el eco regrese, el camino será revelado. Ante él no escucha voces, escucha el miedo. Entonces ocurrió. Julieta comenzó a hablar en un idioma que ninguno reconocía. No lo leía, no lo pensaba, solo lo decía. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaba, y cuando terminó simplemente dijo: no bajen, todavía no tiene hambre. El grupo subió en silencio. Nadie mencionó lo ocurrido, nadie sabía cómo hacerlo, pero esa noche todos escucharon algo debajo del suelo. Algo que se movía, algo que estaba despertando. La entrada había sido hallada. El descenso solo acababa de empezar. Capítulo 5. El eco de los ausentes. El quinto día amaneció sin sol, un cielo gris opaco, inmóvil. Los árboles no se movían. El pueblo entero parecía suspendido. ¿Lo oyeron?, preguntó Gabriel, pero nadie respondió. Porque sí, todos lo habían oído. El eco, como si algo allá abajo hubiera golpeado las paredes de piedra, como si hubiera respondido. Marcos y Gabriel decidieron abrir la losa. El círculo tallado comenzó a moverse, liberando un aroma seco, antiguo, como de carne sin sangre. Bajo la piedra, un pozo vertical descendía a la oscuridad más densa que habían visto. No era solo negro, era activo, como si la oscuridad se moviera dentro de sí misma. Bajaron con cuidado. La cuerda temblaba, y con cada metro descendido, el silencio se volvía más insoportable, hasta que desapareció. No fue reemplazado por ruido, fue reemplazado por otro tipo de sonido. Voces, pero no en el oído. Dentro, como si alguien hubiera abierto la mente desde adentro y susurrara justo entre los pensamientos. ¿Sientes eso?, dijo Gabriel. No, pero sé que tú sí, respondió Marcos. Se fue la luz, y en la oscuridad escucharon pasos, pasos lentos, húmedos, que no eran los suyos, que venían del fondo del pozo. Cuando la luz volvió, estaban solos,
O eso creyeron, hasta que vieron una marca en la pared de piedra, una palabra escrita con sangre seca: escucha. Afuera, Julieta miraba el cielo. Sonreía, pero no con alegría. Parecía estar oyendo algo. Y lo peor es que no tenía los audífonos puestos, ni la grabadora encendida. Nada, solo sus labios moviéndose, apenas, como quien responde a una voz. No están solos allá abajo, pero no todos van a volver. Esa noche, las grabadoras captaron un sonido bajo el suelo. Se repitió 7 veces, y en cada repetición, la forma de onda era idéntica, perfecta, como una firma, como un nombre, que nadie se atrevió a decir. Capítulo 6. Los que susurran en piedra, bajaron más. El pozo parecía no tener fin, pero a los 37 metros, algo cambió. Las paredes ya no eran de roca natural, eran construidas, piedras encajadas a mano, con símbolos grabados. Lenguaje no, humano. No eran letras, eran marcas hechas por presión, como si los bloques hubieran sido moldeados, desde adentro. Y entonces lo sintieron, como una presión detrás de los ojos, como si los símbolos los miraran. Gabriel comenzó a hablar solo. Al principio pensé que murmuraba, pero está repitiendo las marcas. Las describe como si las entendiera. Y jura que las recuerda. ¿Cómo puede recordar algo que nunca ha visto? Julieta no bajó. Se quedó en la superficie, de rodillas frente al altar invertido. Su cuaderno abierto en el suelo. Dibujaba, sin mirar. Su mano se movía, sola, y cuando terminaron de descender encontraron en la última página lo mismo que estaba tallado en el muro más profundo. Somos los que no fueron recordados. Somos los que no deben ser nombrados. Somos eco antes que sonido. Gabriel empezó a reír. Pero no era risa. Era otra cosa. Un ruido hueco, mecánico. Imposible. Marcos lo miró. Su expresión era ausente, sus ojos estaban completamente negros. Lo escucho, dijo. Está debajo de nosotros. Nos está imitando, Marcos. El investigador retrocedió en pánico. Nadie había dicho su nombre. Nadie que estuviera vivo. Esa noche, el equipo subió sin Gabriel. No lo encontraron, solo su linterna, y en su lugar, una piedra perfectamente cuadrada, con su nombre grabado. Como una lápida. En el exterior, Julieta cerró los ojos. Uno ya es nuestro, susurró. Y los otros ya tienen grietas. Capítulo 7. Lenguas que nadie habló. A las 07:00 am, Marcos y el resto del equipo decidieron salir del pueblo. Gabriel seguía desaparecido. Julieta apenas hablaba, y todos sentían que el aire se había vuelto más pesado. Empacaron rápido, subieron al todoterreno, tomaron el único camino de salida, y llegaron al mismo punto de partida, en exactamente el mismo tiempo. ¿Cómo es posible?, dijo Marcos. Revisaron el GPS, el mapa mostraba su ubicación en un bosque, pero ellos estaban frente al campamento, frente a la iglesia, como si el pueblo hubiera doblado el espacio, como si la salida ya no existiera. Entrada de diario encontrada. Este lugar no quiere que nos vayamos, está torciendo la realidad. Los relojes retroceden, las brújulas giran sin sentido, y Julieta ya no escribe lo que ve, escribe lo que le dictan, y está usando una lengua que nunca estudió. Marcos intentó quitarle el cuaderno. Ella alzó la cabeza y dijo con una voz que no era la suya: las palabras no son tuyas, son prestadas, y el préstamo se cobra en alma. Cuando volvió la luz, Julieta se había desmayado. Su brazo estaba cubierto de símbolos, como tatuajes recientes, inflamados, aún sangrando. Y lo peor no fue eso. Fue que en una página había escrito una frase en castellano: Marcos no debe despertar mañana. Esa noche, Marcos no durmió. Cada vez que parpadeaba,
Sentía que alguien más tomaba el control de sus ojos, como si alguien viera desde adentro, usando su mirada. A las 3:07 a.m., escuchó un susurro en su oído. Tú también vas a escribir, cuando Antael te recuerde. Capítulo 8. El archivo del olvido. La lluvia comenzó al amanecer. No era una tormenta, era constante, como si el cielo sangrara agua desde lo alto. Marcos y Valentina salieron a explorar las casas abandonadas del límite norte. Entraron a una cabaña, cubierta de hiedra. La puerta estaba abierta, como si alguien aún viviera allí. Dentro, encontraron un escritorio cubierto de polvo, y sobre él, una caja, sellada con cinta y una nota apenas legible. No lo lean todo, solo lo suficiente para olvidar por qué vinieron. Dentro de la caja, grabaciones, cartas, recortes de periódicos. Uno de los audios tenía fecha de 1964. Una voz masculina, cansada, casi derrotada. Este es el último informe del equipo Mendoza. Hemos perdido contacto con Julia. Víctor se arrojó al pozo la noche pasada. Algo allá abajo nos confunde, nos copia, nos deshace. Si encuentran esto, márchense, quémelo todo. El templo no es una ruina, es un organismo, y nosotros estamos dentro de él. Fragmento de periódico, 1972. Desaparece grupo de investigadores en la región de Calavientos. Aún no se ha localizado el campamento. Solo se hallaron restos de equipo quemado y una palabra tallada en una piedra. Antael, Marcos, sostiene una foto en blanco y negro. En ella aparecen 7 personas frente a la iglesia. Detrás, en una ventana, hay alguien más, una figura alta, con brazos que cuelgan hasta el suelo. No está mirando la cámara, está mirando al fotógrafo. Olvidar es el primer paso, pero recordar es la llave. Cuando todos lo recuerden, Antael caminará, y nadie más dormirá. Marcos guardó todo en su mochila. No le dijo a los demás, pero supo, en ese momento, que habían repetido una historia que nadie recordaba. Porque olvidar es parte del ritual. Capítulo 9. La carne de la piedra. Bajaron de nuevo, esta vez sin linternas. Marcos dijo que los símbolos brillaban por sí solos, y tenía razón. El túnel bajo el pozo ahora parecía distinto. La piedra ya no era piedra, tenía una textura suave, tibia, como piel. Valentina rozó la pared, y la pared se estremeció. Gritó, pero no de miedo, sino de dolor compartido, porque cuando tocó esa piedra, vio una imagen, una sala inmensa, llena de cadáveres sin ojos, todos de espaldas, todos murmurando. Bitácora, de Valentina, escrita horas después. No sé cómo describirlo. El templo late, no tiene forma fija. Las paredes se pliegan, cambian de lugar cuando nadie las ve. Escuchamos pasos. Detrás, arriba, adentro. A veces, los pasos son los nuestros, pero caminando solos. Julieta ya no dibuja. Ahora escribe en la piedra, directamente, con la sangre de su nariz. Se está abriendo. La carne necesita que lo veamos. Marcos encontró una cámara vieja en la base del túnel. Dentro una grabación, un rostro deforme, humanoide, pegado a la pared. Ojos cosidos. Boca abierta en silencio. El rostro parecía moverse, no hablaba, pero sus labios copiaban las palabras de Valentina en tiempo real. Esa noche, encontraron una nueva sala. Las paredes se abrieron sin aviso. Dentro, había huesos humanos, fundidos con la piedra, como si hubieran sido absorbidos, lentamente vivos, y entre los huesos colgando del techo por fibras de carne seca. Un cuerpo aún fresco, con la camisa de Gabriel, pero no era Gabriel. No tenía rostro. Capítulo 10. El nacimiento del ojo ciego. Fragmento de la bitácora de Gabriel, recuperado en su mochila, cubierta de limo seco.
Antael no tiene ojos, porque verlo condenaría, por eso usa los nuestros. No busca adoración, busca ser recordado. El ojo nacerá cuando todos nosotros recordemos el mismo sueño. Julieta dejó de hablar por completo. Solo apunta símbolos en las paredes, como quien pinta un mapa sobre un cuerpo vivo. A veces sonríe, a veces sangra por los ojos. En un momento, mientras dormían, Valentina se levantó, caminó hasta la entrada del túnel. Marcos la siguió y escuchó cómo murmuraba algo en una lengua sin vocales. Grabó el audio. Al reproducirlo al día siguiente, se escuchaba su propia voz respondiendo desde el fondo. Kalet ma, Tor Bental, Snaor Antael. Ya lo abriste, Marcos. Ya caminaste en el templo. Solo lo olvidaste. En el túnel, llegaron a una nueva cámara. Allí, el aire no se movía. Las paredes estaban cubiertas por formas similares a nervios y retinas selladas. Marcos tocó una, y entonces el ojo se abrió. No uno físico, uno mental. Todos cayeron al suelo, gritando. Vieron al mismo tiempo lo que Antael había visto antes de ser encerrado: la fundación del pueblo. Un ritual fallido, un cuerpo hecho de múltiples personas, unido por símbolos, y a alguien, idéntico a Marcos. Cerrando la puerta del templo hace siglos. Al despertar, todos sangraban por los oídos. Julieta escribió en el suelo: ya lo recordaron, el ojo está completo, ahora puede nacer a través de ustedes. Capítulo 11. La puerta de los que se quedan. Al despertar, ya no había escalera. El pozo no llevaba a la superficie, solo a más piedra, más carne. Valentina subió durante horas, o eso creyó. Cuando volvió, sus pies estaban limpios, no había barro, no había polvo, como si no hubiera subido nada, como si no existiera arriba. Julieta dijo que ahora estaban dentro del círculo completo, que el templo ya no era físico, que se había cerrado como un párpado, y ellos eran la retina. Marcos intentó activar la radio, solo estática. Luego, voces, pero no en tiempo real. Eran las voces de ellos mismos, de días pasados, de cosas que nunca dijeron. Transmisión perdida, grabada por la radio. Si escuchas esto, no lo abras otra vez. Nadie nos encontrará, porque ya fuimos encontrados. Antael está en nosotros. Somos el templo ahora. Las paredes cambian. Los túneles se reorganizan. Las habitaciones desaparecen mientras las habitan. Comen, pero no saben qué. Duermen, pero nunca descansan. Ya no sueñan con cosas externas. Sueñan con recuerdos que no son suyos. En una cámara circular hallan lo imposible. Un diario escrito por Valentina, con fecha de 1912. Las primeras páginas describen su llegada al pueblo. Las últimas, su descenso al templo, con un hombre llamado Marcos. Ninguno puede explicar cómo es posible. Pero Julieta simplemente sonríe y escribe: el tiempo no es recto aquí. Es una garganta, y ya estamos en el estómago. Marcos se despierta solo. Encuentra a Julieta parada. En la oscuridad, la luz de su linterna apenas ilumina su rostro. Ella dice: ¿sabes cuántas veces ya vivimos esto? En algunas te resistes, en otras me matas. Pero esta vez vas a abrir la puerta. Y le entrega una piedra con un símbolo tallado, un ojo abierto y una boca dentro. Capítulo 12. Los cantores, de Antael. Durante horas el silencio había sido roto solo por sus respiraciones y pisadas cansadas. Pero esa noche, algo cambió. En un corredor que parecía expandirse más allá de la lógica del templo, surgieron susurros. Voces que se entrelazaban, repitiendo frases en un latín ininteligible y en lenguas olvidadas. Ecos de cánticos antiguos que parecían estar presentes en cada piedra. Marcos, con el rostro desencajado, tomó fuerza para hablar. ¿Escuchan? No es solo el viento, son cantores, seres que habitan las grietas del tiempo. Valentina asintió, casi en trance.
Creen que el ritual debe concluir, que el sacrificio perfecto los hará renacer. Frente a ellos, en una cámara circular de paredes vivientes, cubiertas de inscripciones, pulsantes, aparecieron figuras vagas, vestidos con ropajes gastados y con máscaras que parecían formar parte de la misma carne del templo. Los cantores se reunían en un semicírculo. Cada uno entonaba su verso en un coro que retumbaba en 1920. Las venas del lugar. Nos alzamos en la penumbra. Antael reclama lo que es suyo, la carne del olvido, la memoria envenenada, y en su canto, nuestro sacrificio se consagrará. La atmósfera se volvió opresiva, casi irrespirable. Cada palabra parecía arrancar un pedazo del alma. Cada nota abría grietas en la realidad. El aire mismo vibraba con el peso del destino ineludible, testimonio de Julieta. Al escuchar su canto comprendí que el templo no solo es un lugar, es un organismo vivo. Cada sílaba, cada entonación, era el clamor de almas perdidas pidiendo redención o condena. Sentí que en algún punto dejé de ser Julieta y me convertí en una nota más en esta sinfonía maldita. Marcos sintió que el frío se apoderaba de sus huesos mientras el coro alcanzaba su clímax. Una figura se destacó, un cantor que, a diferencia de los demás, parecía reflejar el horror de Antael en toda su complejidad. Su máscara mostraba un ojo grotescamente amplio, como una última joya en la búsqueda de ver lo inefable. En un momento de terrible claridad, el cantor entonó: que se cumpla el designio, que la carne se rinda y el ojo devore la luz. Aquí, en el eco eterno, Antael se hará completo. Las paredes temblaron y la cámara entera pareció cerrarse en un abrazo mortal. Los cantores intensificaron su ritmo, cada latido y cada nota fusionándose en una única vibración ancestral que atravesaba al grupo. Marcos y Valentina, junto con los otros supervivientes, sintieron cómo el templo reclamaba algo de cada uno, fragmentos de su esencia, dejando una cicatriz indeleble en sus mentes. Las voces cantaban, y en ese coro el destino de Antael se sellaba. El sacrificio final ya estaba en marcha. Capítulo 13. El sacrificio de la memoria. En la cámara donde cantaban los siervos de Antael, el coro se detuvo. Uno a uno, los cantores dieron un paso atrás, dejando un círculo vacío. En el centro, un altar, pero no hecho de piedra ni de hueso, hecho de recuerdos. Una masa flotante, como un corazón hecho de imágenes, fotos antiguas, voces de infancia, rostros que nadie había visto desde hacía décadas. Los pensamientos más íntimos de cada uno, condensados en una sola pulsación. Reflexión de Julieta. Creíamos que el templo nos pedía sacrificio de cuerpos, pero lo que Antael devora es otra cosa: la conciencia, el recuerdo. Nos quiere sin pasado, sin historia, sin yo. Valentina fue la primera en acercarse. Vio en el altar una escena imposible: su madre, en la cocina de su infancia, cantando una canción que solo ella conocía. Julieta la tomó del brazo. «No lo mires tanto tiempo», susurró, «el recuerdo es la carnada». Gabriel, o lo que quedaba de él, apareció por última vez. No caminó, flotaba. Su rostro era un borrón. No tenía ojos, no tenía nombre, pero hablaba con todas sus voces pasadas, mezcladas como agua y aceite. Antael fue desterrado de la historia. Ahora busca un hogar en la mente, uno donde nadie lo recuerde, porque así puede llenarlo todo. Marcos cayó de rodillas. Vio en el altar su rostro de niño, riendo, corriendo por una calle que ya no existe. Supo, en lo profundo, que si tocaba ese recuerdo, ya no sería él. Pero también comprendió la verdad, más terrible, ya no lo era. Fragmento del último mensaje grabado en la bitácora de audio. No sé si soy Marcos, no sé si fui arqueólogo.
Solo sé que, para cerrar el templo, tenemos que vaciarnos. El grupo, ya exhausto, rodeó el altar, y uno a uno, colocaron sus memorias más preciadas sobre él. La risa de un hermano, el primer amor, el olor de una casa vieja, el rostro de un padre. El altar absorbe cada imagen, cada pensamiento, cada historia. Y mientras lo hace, canta. Julieta, la última en ofrecerse, mira hacia atrás, al lugar donde entraron, pero ya no hay puerta, solo piedra. Y detrás de ella, una imagen fugaz, un niño con un ojo en el pecho, riendo, con una voz que no es de este mundo. El altar se cierra, y el templo respira, satisfecho. Capítulo 14. La carne del recuerdo. Han olvidado quiénes son, pero el templo no los olvida a ellos. Porque para que un Dios renazca, necesita un cuerpo donde habitar. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Ya no hay nombres, solo cuerpos. Cuerpos que caminan por túneles imposibles, por pasillos que parecen intestinos del templo. Hablan entre ellos pero no se reconocen. A veces uno llora, pero no sabe por qué. Una figura nueva ha surgido en la sala del altar, un ente hecho de carne cocida con fragmentos de todos. Tiene la voz de Valentina, los ojos de Marcos, la risa de Julieta. Pero su alma no es de este mundo. Gracias por sus recuerdos. Ahora tengo lugar para ser. Soy Antael. Los sobrevivientes, si es que ese término aún aplica, se arrodillan sin saber por qué. El nuevo cuerpo del Dios les habla directamente. A la mente les muestra mundos pasados, civilizaciones enterradas, galaxias devoradas por el olvido. Comprenden, demasiado tarde, que Antael no fue creado por los humanos, fue recordado por error, y cada arqueólogo, cada historiador que lo estudió, lo ayudó a materializarse de nuevo. Bitácora final, grabación automática sin autor definido. La carne recuerda lo que la mente ya olvidó. Aquí no muere nadie. Solo se convierten en pasaje, en templo, en Dios. Antael empieza a extenderse. Las paredes del templo laten. Se abren grietas no hacia el exterior, sino hacia otros tiempos, hacia otras mentes. Porque el templo ahora puede multiplicarse, y al final del corredor, donde una vez hubo entrada, aparece una escalera de salida. Pero, ¿quién puede salir si ya no queda nadie que sepa quién es? No es Marcos, no es Julieta, es todos, es ninguno. Capítulo final. El olvido se abre. Antael ha despertado. El templo ha cumplido su ciclo, pero el horror nunca fue el lugar, sino lo que queda cuando ya no hay nadie que recuerde haber entrado. Bitácora número 1. Estamos entrando al templo. Hay algo raro en el aire. Parece que nos observa. ¿Te preguntas qué fue de ellos? Ya nadie los recuerda. Pero eso está bien, porque el olvido es el umbral. Mientras el templo se cierra sobre sí mismo, una grieta se abre no en el suelo, sino en la pantalla, un destello, un parpadeo que no estaba ahí antes, y entre esos flashes, una imagen, tu rostro. Gracias por mirar. Ahora estás dentro. ¿Lo sientes? Esa duda, ese escalofrío, esa grieta en la memoria que no puedes ubicar es el templo, abriéndose en ti, porque el templo nunca necesitó paredes, solo una mente lo suficientemente abierta, un espectador dispuesto, alguien como tú. Mientras los últimos recuerdos se desvanecen, una cámara graba por última vez una entrada de piedra, el búho, símbolo de un ojo que gira sobre sí mismo, y una nota clavada con sangre. Si ves esto, no entres. Si ya entraste, no lo recuerdes. Si lo recuerdas, ya es tarde. ¿Quién eras? Antes de ver esto, el templo no terminó. Solo cambió de forma. Gracias por ayudar a despertar a Antael.